Mi hermano me llamó y me dijo, Andrés, no te molestes en asistir a la boda. Queremos que solo venga gente importante, nada personal. ¿Nada personal? Yo cubrí todos los gastos del evento, así que hice algo que nunca olvidaran. Me llamo Andrés, y hasta hace unas semanas pensaba que mi vida era más o menos normal. Tengo 34 años, un trabajo decente en una oficina de seguros, y una familia que, aunque no es perfecta, siempre creí que me quería. Todo eso cambió con una simple llamada de mi hermano menor, Javier. Él tiene 29, y desde que éramos niños siempre fue el favorito de todos, carismático, gracioso, el que siempre salía bien en las fotos. Yo, en cambio, era el serio, el responsable, el que arreglaba los líos que él dejaba atrás. Pero nunca me importó, porque eso es lo que hacen los hermanos, ¿no? Te cuidas el uno al otro. Esa tarde estaba en mi departamento, sentado en el sofá con una taza de café que ya se había enfriado. Era viernes, y estaba agotado después de una semana larga de reuniones y papeleo. Mi celular vibró sobre la mesa, y vi su nombre en la pantalla, Javi. Sonreí un poco, pensando que tal vez quería charlar sobre su boda. Llevaba meses hablando de eso, de cómo iba a ser el día más importante de su vida, de cómo su prometida, Laura, y él habían planeado cada detalle. Yo había estado involucrado desde el principio, no solo como hermano, sino como el que prácticamente pagó todo. Hola, Javi, ¿qué pasa? Dije, tratando de sonar animado. Oye, Andrés, ¿tienes un minuto? Su voz sonaba rara, como si estuviera nervioso pero intentara disimularlo. Claro, siempre tengo tiempo para ti. ¿Algo con la boda? ¿Necesitas que ajuste algo más? Pregunté, porque, honestamente, ya estaba acostumbrado a que me pidiera favores de última hora. Hubo una pausa. Una de esas pausas que te hacen sentir que algo malo viene en camino. Y entonces lo soltó. Mira, Andrés, no te molestes en asistir a la boda. Queremos que solo venga gente importante. Nada personal, ¿sabes? Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Me quedé callado, con el teléfono pegado a la oreja, esperando que dijera es broma o algo así. Pero no dijo nada más. Solo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué? Fue lo único que logré decir, con la voz temblándome un poco. Que no vengas. Es una decisión que tomamos Laura y yo. Queremos algo más, íntimo, con las personas que realmente importan en nuestra vida. No te lo tomes a mal, ¿eh? Respondió, como si me estuviera haciendo un favor al explicármelo. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Nada personal, en serio? Yo había pagado todo, el salón, el catering, las flores, el fotógrafo, hasta el maldito pastel de 3 pisos que Laura insistió en tener porque era su sueño. Más de 50,000 pesos que saqué de mis ahorros, porque Javier me juró que me lo devolvería cuando pudiera. Y ahora me decía que no era lo suficientemente importante para estar ahí. Javi, yo pagué todo. ¿Cómo que nada personal? Dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Ay, Andrés, no seas dramático. Ya te pagaré, ¿ok? Pero la boda es nuestro día, y queremos sentirnos cómodos. No es por ti, es por el vibe que queremos tener, respondió, como si estuviera explicándole a un niño por qué no puede jugar con los adultos. El vibe. Esa palabra me quedó resonando en la cabeza como un martillazo. Colgué sin decir nada más. No quería escuchar otra excusa estúpida. Me quedé mirando la pared de mi sala, con el café frío todavía en la mano, y sentí una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Mi propio hermano, el que siempre defendí, el que ayudé cuando se quedó sin trabajo, el que consolé cuando su ex lo dejó, me estaba echando de su vida como si fuera un extraño. Esa noche no dormí. Me pasé horas dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había hecho por él. Recordé cuando éramos niños y yo le prestaba mi ropa para que se viera bien en las fiestas, porque mis papás siempre le compraban cosas baratas a él y a mí me daban lo mejor. Recordé cuando le presté dinero para su primer coche, dinero que nunca me devolvió. Y ahora esto. Me dolía el pecho, pero no era solo tristeza. Era algo más profundo, como si alguien me hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera pisoteado. A la mañana siguiente, me miré en el espejo y vi a un tipo con ojeras y el pelo desordenado. Pero también vi algo diferente en mis ojos, una chispa de furia que no había sentido antes. Javier y Laura querían una boda con gente importante, ¿verdad? Bueno, iba a darles algo que nunca olvidarían.
No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía un plan formándose en mi cabeza, y lo primero que necesitaba era recuperar el control. Llamé a mi amigo Luis. Un tipo que conocí en la universidad y que siempre tuvo ideas locas pero efectivas. Él contestó al segundo timbre: ¿Qué pasa, Andrés? Suenas como si hubieras peleado con el mundo, dijo, riéndose, algo así. Necesito tu ayuda. Mi hermano me acaba de apuñalar por la espalda, y voy a devolverle el favor, respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. Cuenta conmigo. ¿Qué necesitas? Dijo, y supe que estaba dentro sin siquiera saber los detalles. Le conté todo: la boda, el dinero, la llamada. Luis se quedó callado un momento y luego soltó una carcajada. Tu hermano es un idiota, pero esto va a ser divertido. Vamos a hacer que se arrepienta de haberte subestimado, dijo, y por primera vez en 24 horas, sonreí. Pasamos el resto del día planeando. Luis tenía contactos, ideas, y una creatividad que a veces rayaba en lo ilegal, pero yo estaba demasiado enojado como para preocuparme por los límites. Lo primero que hice fue revisar los contratos de la boda. Como yo había pagado todo, mi nombre estaba en cada factura, en cada reserva. Eso me daba poder. Si no iba a estar invitado, entonces tampoco iba a dejar que usaran mi dinero como si nada. Llamé al salón donde sería el evento, un lugar elegante en las afueras de la ciudad. La gerente, una señora amable llamada Marta, contestó con su tono profesional de siempre: Hola, Marta, soy Andrés Ramírez. Necesito hablar sobre la reserva para la boda de Javier Ramírez, dije, manteniendo la voz tranquila. Claro, señor Ramírez. ¿En qué puedo ayudarlo? Respondió ella: quiero cancelar la reserva. Todo. El salón, el catering, las decoraciones. No va a haber boda ahí, dije, y sentí un nudo en el estómago, pero también una satisfacción extraña. Marta se quedó callada un segundo, probablemente sorprendida. Luego dijo: ¿Estás seguro? Tendríamos que aplicar una penalización por cancelación, pero como usted es el titular del contrato, tiene todo el derecho de hacerlo, estoy seguro. Cancele todo. Y si mi hermano o su prometida llaman, dígales que hablen conmigo directamente, respondí, colgué y respiré hondo. Era solo el comienzo. Javier quería una boda perfecta sin mí, pero yo iba a asegurarme de que no tuviera boda en absoluto. O al menos, no la que él esperaba. Luis me miró desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa de oreja a oreja. Esto va a ser épico, Andrés. ¿Qué sigue? Preguntó. Las invitaciones. Ellos ya las mandaron, pero nosotros vamos a mandar unas nuevas, dije, y mi mente ya estaba trabajando en los detalles. Esa misma tarde, con la ayuda de Luis, diseñamos unas invitaciones falsas. No eran para cancelar la boda, no. Eran para cambiarla. Pusimos una nueva fecha, una nueva hora y, lo mejor de todo, un nuevo lugar, un parque público en el otro extremo de la ciudad, conocido por ser un desastre lleno de palomas y basura. Las enviamos por correo electrónico a todos los invitados que pude recordar de la lista que Javier me había pasado meses atrás. Usamos un correo falso que parecía oficial, con el mismo estilo que las invitaciones originales. Nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. Cuando terminé de mandar el último correo, me recosté en el sofá y miré a Luis. ¿Crees que esto funcione? Pregunté. Funcionar no es la palabra. Esto va a ser un caos hermoso. Tu hermano va a aprender a no darte por sentado nunca más, respondió, y chocamos las cervezas que habíamos abierto para celebrar. Esa noche, mientras el plan seguía tomando forma en mi cabeza, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Javier y Laura podían tener su vibe, pero yo iba a tener mi venganza. Y esto era solo el principio. Habían pasado 4 días desde la llamada de Javier, y mi vida se había convertido en una mezcla de adrenalina y nervios. Cada vez que miraba mi celular, esperaba una llamada furiosa de mi hermano o de Laura, pero aún no sabían nada. Eso me daba ventaja. Luis y yo habíamos puesto el plan en marcha, y ahora solo quedaba esperar a que el sábado, el día original de la boda, llegara. Mi objetivo no era solo arruinarles la fiesta, sino hacerles sentir lo que yo sentí,
humillación, confusión y un buen golpe al ego. El lunes después de cancelar el salón, me dediqué a los detalles más pequeños pero igual de importantes. Llamé al fotógrafo, un tipo joven llamado Diego que había contratado porque Javier insistió en que fuera el mejor. Le dije que la boda se había pospuesto y que no lo necesitaríamos. Diego sonó decepcionado, pero como ya le había pagado la mitad por adelantado, no puso mucha resistencia. Qué lástima, parecía un evento grande. Si cambian de opinión, avísame, dijo antes de colgar. No te preocupes, no van a cambiar de opinión, respondí, y colgué con una sonrisa. Luego fui por el pastel. Ese pastel de 3 pisos que Laura había elegido después de pasar horas mirando fotos en Pinterest. La pastelería estaba en el centro de la ciudad, un lugar pequeño pero famoso por sus diseños. Cuando llegué, la dueña, una señora regordeta llamada Carmen, me reconoció al instante. Andrés, ¿vienes a ver cómo va el pastel? Ya casi está listo, va a quedar precioso, dijo, limpiándose las manos en un delantal lleno de harina. Hola, Carmen. En realidad, vengo a cancelarlo. No va a haber boda, dije, manteniendo la voz firme. Ella abrió los ojos como platos y puso una mano en el pecho, como si le hubiera dado un susto. ¿Qué pasó? ¿Pelearon los novios? Ay, qué pena, con lo bonito que estaba quedando, respondió, claramente chismosa pero tratando de disimular. Es una larga historia. Solo necesito que canceles el pedido. ¿Puedes devolverme el dinero? Pregunté. Carmen frunció el ceño y empezó a balbucear algo sobre políticas de cancelación, pero al final accedió a devolverme la mitad de lo que había pagado. No era todo, pero era algo. Salí de la pastelería con 8,000 pesos en el bolsillo y una sensación de victoria que crecía con cada paso. El resto de la semana fue un torbellino. Luis y yo nos reunimos casi todas las noches en mi departamento, planeando los últimos detalles. Él había conseguido un contacto que imprimió volantes falsos anunciando una boda abierta al público en el parque donde redirigimos a los invitados. Los volantes decían cosas como, ven a celebrar con Javier y Laura. Comida gratis, música y diversión para todos. Sábado a las 3 de la tarde. Los repartimos en barrios cercanos al parque, asegurándonos de que llegaran a manos de cualquiera que quisiera un plan gratis para el fin de semana. ¿No crees que esto es pasarse un poco? Pregunté a Luis una noche, mientras pegábamos el último volante en un poste de luz. ¿Pasarse? Andrés, tu hermano te dijo que no eras importante después de que pagaste todo. Esto no es pasarse, es justicia, respondió, y su lógica me convenció. El viernes por la noche, mi celular finalmente sonó. Era Javier. Mi corazón dio un salto, pero no contesté de inmediato. Dejé que sonara unas 3 veces antes de levantar el teléfono y poner mi mejor voz de no pasa nada. Hola, Javi. ¿Qué tal? Dije, como si no tuviera idea de por qué llamaba. Andrés, ¿qué carajos hiciste? Gritó al otro lado de la línea. Su voz estaba temblorosa, mezcla de furia y pánico. El salón me llamó diciendo que cancelaste la reserva. ¿Estás loco? La boda es mañana, respiré hondo y mantuve la calma. Había ensayado esto en mi cabeza 1000 veces. Javi, yo pagué por ese salón. Si no estoy invitado, no veo por qué mi dinero tiene que estarlo. ¿No querías algo íntimo? Pues ahora lo tienes, respondí, y casi pude escuchar cómo se le caía la mandíbula. Esto no es un juego. Laura está histérica, no tenemos dónde hacer la boda. ¿Cómo se te ocurre hacernos esto? Dijo, y su tono pasó de enojado a suplicante en cuestión de segundos. Nada personal, Javi. Solo quiero que tengas el vibe que querías, dije, repitiendo sus palabras con un toque de sarcasmo. Luego colgué antes de que pudiera responder. Esa noche dormí como bebé. Saber que Javier y Laura estaban corriendo como pollos sin cabeza me dio una paz que no esperaba. Pero lo mejor estaba por venir. El sábado amaneció soleado, perfecto para una boda, o para el caos que estaba a punto de desatarse. Me desperté temprano, me puse una camiseta vieja y jeans, y llamé a Luis. ¿Listo para el gran día? Pregunté, más que listo. Nos vemos en el parque en 1 hora, respondió, y colgó. Tomé mi coche y manejé hasta el parque público donde habíamos redirigido todo. Cuando llegué, ya había gente,
Unas 50 personas, entre familias con niños, adolescentes curiosos y algunos vagabundos que probablemente habían visto los volantes y esperaban comida gratis. Los invitados originales de la boda también empezaban a aparecer, confundidos, mirando sus celulares y murmurando entre ellos. Reconocí a algunos primos lejanos y amigos de Javier, todos vestidos con trajes elegantes y vestidos caros que contrastaban con el césped sucio y las palomas que revoloteaban por ahí. Luis llegó poco después, cargando una bocina portátil y una bolsa llena de globos baratos que había comprado en una tienda de todo a $1. Los inflamos rápidamente y los atamos a un árbol con un letrero improvisado que decía, boda de Javier y Laura. Era ridículo, pero efectivo. A las 3 de la tarde, el parque estaba lleno. Había al menos 100 personas, muchas más de las que esperaba. Algunos de los invitados reales intentaban entender qué pasaba, mientras los extraños que habían llegado por los volantes empezaban a pedir comida y a quejarse porque no había música decente. Luis puso la bocina a todo volumen con una playlist de reggaetón que encontró en su celular, y el lugar se convirtió en una mezcla extraña de fiesta improvisada y desastre total. Entonces los vi llegar. Javier y Laura aparecieron en el estacionamiento del parque, él con un traje negro que parecía caro y ella con un vestido blanco que, incluso desde lejos, se veía impresionante. Pero sus caras eran un poema. Javier estaba rojo de furia, y Laura parecía al borde de las lágrimas. Detrás de ellos venían mis papás, mis tíos y algunos amigos cercanos de la pareja, todos igual de confundidos. Me quedé a unos metros, escondido detrás de un árbol con Luis, viendo cómo se acercaban al centro del parque. Javier empezó a gritar algo, pero el ruido de la música y la gente lo ahogó. Laura se tapó la cara con las manos, y mi mamá intentó calmarla mientras mi papá miraba alrededor como si estuviera en un planeta desconocido. ¿Qué demonios es esto, Andrés? Oí que Javier gritaba, y supe que me había visto. Caminó hacia mí con pasos rápidos, apretando los puños. Me acerqué a él, tranquilo, con las manos en los bolsillos. ¿Tu boda, Javi? ¿No querías algo íntimo? Bueno, aquí tienes a tus invitados importantes, dije, señalando a la multitud de desconocidos que ahora bailaban y comían papitas que alguien había traído. ¿Estás loco? Esto es una humillación. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritó, y por un segundo pensé que me iba a pegar. No es nada personal, respondí, mirándolo a los ojos. Solo quería que tuvieras el día que mereces. Laura se acercó corriendo, con el vestido ya manchado de tierra en la parte baja. Sus ojos estaban rojos, y me apuntó con un dedo tembloroso. Eres un egoísta, Andrés. Esto era mi día, y lo arruinaste. Dijo, y su voz se quebró. Tu día lo pagué yo, Laura. Si no me querían ahí, no sé por qué pensaron que mi dinero sí era bienvenido, respondí, y ella se quedó sin palabras. Mis papás se acercaron entonces. Mi mamá me miró con esa cara de decepción que siempre usaba cuando peleábamos de niños, y mi papá solo negó con la cabeza. Andrés, esto se te pasó de la mano, dijo mi papá, serio, tal vez. Pero ellos empezaron, respondí, y no dije más. El caos siguió creciendo. Algunos de los invitados reales se fueron furiosos, mientras los extraños seguían llegando, atraídos por el ruido y los rumores de una boda gratis. Javier intentó hablar con la gente, explicando que todo era un error, pero nadie le hizo caso. Laura se sentó en una banca, llorando, mientras mis tíos trataban de salvar lo que quedaba del día. Luis y yo nos quedamos un rato más, viendo cómo todo se desmoronaba. No voy a mentir, una parte de mí se sintió mal al ver a Laura tan destrozada. Pero luego recordé sus palabras, las de Javier, y esa culpa se desvaneció. Habían querido una boda sin mí, y ahora tenían algo mucho peor. ¿Nos vamos? Preguntó Luis, dándome una palmada en el hombro. Sí, ya hice lo que tenía que hacer, respondí. Manejé de vuelta a casa con una sensación extraña en el pecho. Había ganado, de alguna forma, pero no me sentía exactamente feliz. Era más como alivio. Alivio de haberles mostrado que no podían pisotearme y salir como si nada. Esa noche, mi celular no paró de sonar. Mensajes de Javier insultándome, de mi mamá pidiéndome que me disculpara, de amigos en común que no entendían qué había pasado. No contesté ninguno. Apagué el teléfono y me tiré en el sofá con una cerveza.
El plan había funcionado, pero aún faltaba algo. Algo que cerrara esta historia de una vez por todas, y entonces se me ocurrió. El golpe final. Algo que Javier y Laura nunca esperarían y que pondría el último clavo en el ataúd de su arrogancia. Pero eso tendría que esperar al próximo día. El domingo después del desastre en el parque, mi departamento estaba silencioso. Demasiado silencioso. Había apagado mi celular la noche anterior para evitar las llamadas y mensajes de Javier, Laura y mis papás, pero esa mañana lo encendí por curiosidad. Tenía 47 notificaciones, insultos de mi hermano, súplicas de mi mamá, y hasta un mensaje de mi tía Rosa diciendo que nunca pensó que yo fuera tan cruel. Leí un par y luego lo volví a apagar. No me interesaba lo que pensaran. Ya había tomado una decisión, iba a terminar esto de una vez por todas, y esta vez no habría marcha atrás. Me senté en la cocina con un café caliente y empecé a pensar en el golpe final. Cancelar la boda había sido un caos divertido, pero no era suficiente. Javier y Laura podían recuperarse, inventar una excusa, y seguir con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Mis papás probablemente los defenderían, como siempre hacían con él. No, necesitaba algo más grande, algo que los dejara sin salida y me diera a mí la última palabra. Entonces recordé algo que Javier me había mencionado meses atrás, cuando aún éramos hermanos. Él y Laura habían pedido un préstamo para comprar un departamento nuevo después de la boda. No tenían mucho dinero ahorrado, por eso yo pagué todo el evento, pero Javier me había dicho que el banco les aprobó el crédito porque él puso como garantía una propiedad que mis papás le habían dado. Una casa vieja en las afueras que llevaba años en la familia. Era pequeña, medio derrumbada, pero tenía valor sentimental para mis padres y un buen precio en el mercado. Sonreí al darme cuenta de lo que podía hacer. Si esa propiedad estaba en juego, yo tenía una forma de meterles el pie. Pero necesitaba ayuda. Llamé a Luis otra vez. Oye, ¿sigues conmigo para un último movimiento? Pregunté cuando contestó, ¿después de lo de ayer? Claro que sí. ¿Qué tienes en mente? Respondió, y su entusiasmo me dio el empujón que necesitaba. Le conté mi idea. Luis soltó un silbido y luego se rió. Eres un genio retorcido, Andrés. Esto los va a hundir. Dame un par de horas para arreglarlo, dijo, y colgó. Mientras esperaba, fui al cajón donde guardaba papeles viejos y saqué una carpeta que había olvidado. Ahí estaban los documentos de la casa, una copia del título de propiedad que mis papás me habían dado hace años por si algo pasaba. Nunca le di importancia porque Javier siempre fue el dueño oficial en la mente de todos, pero legalmente, la casa estaba a nombre de los tres, mis papás, Javier y yo. Eso significaba que cualquier decisión sobre ella necesitaba mi firma. Y Javier, en su arrogancia, no lo había mencionado al banco. Luis llegó a mi casa al mediodía con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que prometía problemas. Tengo lo que necesitas. Mi primo trabaja en bienes raíces y me consiguió los detalles del préstamo. La casa está como garantía, pero el banco no sabe que tú eres copropietario. Si mueves las piezas correctas, puedes hacer que todo se les caiga encima, dijo, y me pasó los papeles. Revisé los documentos. El préstamo era por 800,000 pesos, una locura para alguien como Javier, que apenas ganaba lo suficiente en su trabajo de vendedor. Si no pagaban las primeras cuotas, y sin boda, sin los regalos en efectivo que esperaban, no tendrían cómo. El banco podía reclamar la casa. Pero yo podía acelerar el proceso. Esa tarde, fui a un notario público que Luis conocía. Un tipo serio, de traje barato y gafas grandes, que no hacía muchas preguntas si le pagabas bien. Le expliqué la situación, quería vender mi parte de la propiedad. No necesitaba el permiso de Javier ni de mis papás porque, según la ley, cada propietario podía hacer lo que quisiera con su porcentaje. El notario levantó una ceja, pero asintió. ¿A quién se la vas a vender? Preguntó. A un amigo, respondí, y le di el nombre de Luis. Firmamos los papeles esa misma tarde. Mi parte, un tercio de la casa, pasó a manos de Luis por 50,000 pesos, una fracción de su valor real. No me importaba el dinero, lo que quería era el caos que esto iba a causar. Con la propiedad dividida, el banco no podría ejecutarla como garantía sin un lío legal enorme,
y Javier y Laura quedarían atrapados en un préstamo que no podrían pagar. El lunes, Luis presentó los documentos en el registro público mientras yo hacía una llamada al banco. Me identifiqué como copropietario original y les informé del cambio. La mujer al teléfono sonó confundida, pero dijo que lo revisarían. Sabía que eso desencadenaría una tormenta en la vida de mi hermano. Esa noche, Javier me llamó otra vez. Su voz era un grito puro. Andrés, ¿qué hiciste con la casa? El banco dice que no pueden usar la garantía porque ya no está completa. Nos van a quitar el departamento antes de que lo tengamos. Dijo, y por primera vez lo escuché al borde del llanto. Nada personal, Javi. Solo estoy manejando mis cosas como tú manejaste tu boda, respondí, y colgué. Los días siguientes fueron una avalancha. Mis papás intentaron mediar, pero ya era tarde. El banco les dio un ultimátum a Javier y Laura: pagaran el préstamo o enfrentarían una demanda. Sin ahorros, sin la casa completa como respaldo, no tenían cómo salir del hoyo. Mis papás ofrecieron vender su propio terreno para ayudarlos, pero eso los dejó en una situación frágil, dependiendo de una pensión que apenas les alcanzaba. Javier y Laura terminaron rentando un cuartito en una zona barata de la ciudad, peleando constantemente por el dinero y culpándose mutuamente por el desastre. Mis papás, furiosos conmigo pero más con Javier por su irresponsabilidad, dejaron de hablarme, pero también perdieron la estabilidad que tenían. La familia se fracturó, peleas, deudas, y un resentimiento que no se iba a curar. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Con el dinero que recuperé de la boda y la venta de mi parte de la casa, pagué mis deudas y me di un gusto, un viaje a la playa que llevaba años posponiendo. Me senté en la arena una semana después, con el sol pegándome en la cara y una cerveza fría en la mano. Pensé en Javier, en Laura, en mis papás, y no sentí culpa. Sentí paz. Había perdido a mi familia, sí, pero también me había librado de sus cadenas. Ellos eligieron ponerme en la cuerda floja, y yo decidí cortarla. Ahora estaban cayendo, y yo estaba de pie, mirando el mar. La venganza no siempre es dulce, pero esta vez, para mí, lo fue.